Nos encontramos con la señora Natalia Camacho del UNIR UTC. ¿Puede relatarnos su experiencia y las lecciones aprendidas en su rol de intervención en el conflicto entre Esmeralda y Caracara? Buenos días, gracias por la entrevista. Nosotros como Unidad de Transformación de Conflictos de la Fundación UNIR Bolivia hemos intervenido en dos casos. Uno ha sido el conflicto por el cierre del botadero de Caracara y el otro ha sido el conflicto por la instalación de una planta de tratamiento en Esmeralda. Si bien se trata de dos conflictos diferentes, ambos nos han arrojado interesantes lecciones aprendidas. Por ejemplo, una de las lecciones tiene que ver con la importancia de la transparencia a la hora de dar información a las partes. En ambos casos han sido conflictos donde las partes no nos han convocado, pero nosotros nos hemos acercado a ellas de forma transparente y no con el ánimo de crear expectativas falsas. Hemos sido muy claros sobre lo que UNIR podía hacer, y en este caso ese rol era el de acercarlas, restablecer la comunicación, porque en ambos casos eso es lo que había sucedido. Por otro lado, algo que hay que destacar en ambos casos es que hay pues la necesidad de fortalecer la cultura del diálogo y de la negociación. Tenemos experiencias que dan cuenta de fracasos, entre comillas, y esto determina que los actores desconfíen de estrategias como el diálogo y la negociación. Entonces, creemos que hay necesidad de difundir experiencias exitosas que se puedan haber desarrollado, ¿no?, desde diferentes instituciones, porque estas experiencias negativas determinan la actitud que las partes en conflicto tienen hacia el otro, frente al conflicto, etc. Creo que otra lección aprendida para nosotros es el hecho de que es importante establecer redes interinstitucionales. La transformación del conflicto es una tarea muy grande y no es una tarea que pueda desarrollarla solo una institución. Así es que es importante buscar aliados estratégicos que puedan sostener las acciones que se lleven adelante. Y, por supuesto, en ambos casos la participación de los actores involucrados es fundamental a la hora de definir la estrategia, por ejemplo, a seguir en los casos en los que se esté trabajando, ¿no? ¿Cuáles han sido los resultados de dicha intervención? ¿En qué concluyó el conflicto? Ya. Bueno, en el caso de Caracara, estamos hablando de un conflicto que tiene un proceso muy largo. Son más de 20 años que el conflicto se ha desarrollado y la dinámica ha sido pues de escalada, crisis, desescalada, firma de acuerdo y posteriormente nuevamente una escalada, ¿no? Esta dinámica se ha dado fundamentalmente por el hecho de que no se han tratado los problemas de fondo y los acuerdos que se han establecido se han basado en posiciones, por decirlo de alguna manera sencilla. Y lo que nosotros hemos hecho en este caso ha sido realizar acciones que permitan agendar la problemática de los residuos sólidos en condiciones distintas a las que tradicionalmente se ha hecho. O sea, hablábamos de la basura cuando tenemos el bloqueo del camino que conduce al botadero, por ejemplo. La gente se reúne para negociar cuando hay una presión de por medio y cuando las condiciones no están dadas como para que realmente la gente hable de sus intereses. Lo que nosotros hemos planteado y bueno, hemos llevado adelante algunas acciones es la necesidad de hablar de este tema que tiene que ver con el interés general, un tema sobre el cual todos tenemos algo que decir, en otras condiciones diferentes a las condiciones que se dan cuando hay presión. Hablemos cuando no hay presión, porque cuando hablamos cuando hay presión de por medio, no estamos haciéndolo en las mejores condiciones. Así es que se han abierto espacios de debate donde han estado los actores involucrados y recientemente lo que estamos haciendo, y es como una especie de cierre de nuestra intervención, es una agenda ciudadana que se llama ¿Qué hacemos con la basura?
y que recoge precisamente la percepción, la visión, la voz del ciudadano respecto de este tema. Porque cuando nosotros empezamos a desarrollar acciones en el caso de Caracara, nos dimos cuenta que había la tendencia pues de buscar culpables, ¿no? Es algo normal en los conflictos, pero el tema de la basura, de los desechos sólidos, es un tema que nos atañe a todos, y lo que se sobresalía era el hecho de que se trataba de deslindar responsabilidades y más bien buscar culpables en ciertos actores, la alcaldía probablemente, la dirigencia de las juntas vecinales que están asentadas en la zona. Así es que también esta agenda apunta a fortalecer este sentido de corresponsabilidad. ¿Qué podemos hacer nosotros? ¿Qué puede hacer el ciudadano común sobre este problema que incumbe a todos? Respecto de Esmeralda, las acciones que hemos llevado adelante han estado enfocadas básicamente a generar espacios informales de acercamiento entre las partes. Como decía hace un momento, las partes estaban distanciadas, la comunicación se había roto y había un alto nivel de desconfianza entre ellas. Así es que se intentó abrir estos espacios informales donde la gente primero hablara de cómo se sentía frente a lo que había sucedido, de la percepción que tenían del otro, en el marco del respeto, claro está. También se promovió la generación de espacios de coordinación institucional, porque este caso involucra a diferentes actores que están en el municipio de Sacaba, pero también actores nacionales, ¿no? Me refiero a instancias como el Ministerio de Medio Ambiente, por ejemplo. Ha tenido este caso sus salvedades, pero nos ha mostrado la importancia de generar espacios donde la gente pueda hablar de cómo ve el conflicto, cómo se ve a sí mismo, cómo ve el futuro, y eso es lo que se ha hecho, ¿no? En este momento el conflicto está en statu quo. Nosotros ya no estamos desarrollando acciones concretas, sí le estamos haciendo seguimiento porque la preocupación nuestra es que el conflicto vuelva a escalar, y las acciones que se han llevado adelante en octubre del año pasado, por ejemplo, han estado dirigidas básicamente a evitar que la violencia escale, ¿no? Y luego de un prolongado bloqueo se han llevado a cabo negociaciones que han terminado en un acuerdo, efectivamente, pero también hemos visto que esas negociaciones de alguna manera han sido improvisadas y no se han llevado a cabo en las mejores condiciones. Así es que nuestra tarea, en la medida de lo posible, también ha consistido en reflexionar con las partes sobre la importancia de crear espacios adecuados para negociar, ¿no? Para hablar del conflicto.